Hola Hugo, buenas noches. Seré breve. No sé si este texto sea lo que buscan, pero últimamente escucho su canal a menudo y me sentí identificado. Soy de Veracruz, pero actualmente vivo en Ciudad de México. Me importa poco si utilizan mi nombre o no. No quiero ni busco publicidad. Estas historias son de hace aproximadamente 5 años. Mi papá se vio muy enfermo y a punto de fallecer en el Hospital General de la ciudad de Veracruz. Aunque tenía las mejores atenciones por parte de doctores y enfermeras, él no parecía mejorar. La primera noche, cuando llegó a urgencias a causa de un derrame cerebral, el pronóstico era que no pasaría la noche, pero lo logró. Un par de días después lo subieron a piso, al quinto piso para ser más exactos. La noche en que subimos fui quien más cerca estuvo de él. Fueron sus primeras palabras conscientes. Eran aproximadamente las 9:30 cuando lo subieron a piso, y ahí siempre requieren un familiar. Yo hacía guardias todas las noches, pues estudiaba durante el día, y los fines de semana trabajaba en un hospital de computadoras. Volviendo al punto, esa noche fue difícil. Él estaba ubicado en el pabellón número 4, con otros 5 pacientes graves. De ellos, 3 eran ancianos muy mayores. Los demás eran una chica y 2 señores de mediana edad. Esa misma noche su fiebre fue muy intensa, y entre su delirio cerca de las 11:30 despertó, y señalando directo a la silla junto al señor enfermo de la cama de enfrente, que estaba vacía. Nunca lo vi tan desesperado, cuando me pidió: por favor, hijo, pídele a ese hombre que se vaya, que se aleje de aquí. No tiene por qué estar aquí. Yo, pensando que podría ser el inicio de una convulsión, le dije que iría por un doctor o una enfermera. Él me sujetó del brazo y me pidió que no lo dejara solo por nada. Después de eso cayó en un sueño profundo. Pasadas las horas noté que solo la chica al otro extremo del pabellón y mi papá tenían compañía. Yo dormitaba y casi a las 3 de la mañana la ronda de las enfermeras comenzó. Cuando llegaron a la cama de ese hombre enfrente de mi padre, la cara de pánico de la enfermera se vio al instante. Ella gritó: ¡ayuda!, mientras trataba de captar signos vitales del paciente. La enfermera era joven, quizás unos 25 o 30 años, muy delgada. Al parecer no sabía qué hacer. La rigidez en el cuerpo del señor era evidente. Aparecieron 2 enfermeros y un doctor solo para cerrar la cortina que cubría la cama. El paciente falleció aproximadamente a las 11:45. Yo no pude evitar encontrar en la hora del fallecimiento la coincidencia y todo lo que eso significaba. Y esto fue solo la primera noche de un camino de 5 meses de hospitalización. Pocas noches después, tratando de cenar con mi padre, él me preguntó por el señor de negro. Me preguntó que si le di el pésame por el fallecimiento de su paciente. ¿Qué señor de negro?, le pregunté, tratando de disimular el asombro de la situación. Y con tranquilidad me dijo que desde que lo subieron a piso, él había visto a un señor vestido de negro, de avanzada edad, sentado en la silla contigua a la cama del paciente que había fallecido. Él no recordaba su delirio ni su aterradora primera noche en ese pabellón del hospital. Pocos días después, falleció el anciano que estaba a nuestra derecha, a causa de una fuerte complicación por neumonía. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando el señor falleció. Yo estaba en el trabajo. Era domingo. Mi tía estaba con mi papá cuando el señor falleció. Lo difícil en este caso no fue el fallecimiento. Ni siquiera fue una muerte trágica. Una insuficiencia. Un paro cardiorrespiratorio.
Un par de minutos de crisis y el señor falleció. Mi tía optó por no platicarme nada, pues consideró poco prudente hacerlo, ya que yo estaría toda la noche. Llegué cerca de las 9 después de mi trabajo. Mi tía me comentó que mi papá durmió toda la tarde y que el tratamiento le causaba mucho sueño, que no me despegara de él. Y como ya mencioné, nadie le comentó del fallecimiento de su vecino en la enfermedad. Pasaron las 2 de la mañana cuando, casi dormido, me animé a bajar a la pequeña cafetería que hay en el primer nivel. 2 máquinas de galletas y panecillos de marcas reconocidas y una máquina de café. Era todo lo que había. 20 metros adelante, un corpulento guardia dormitaba. Pensé que no tenía más cigarros y recordé que frente al hospital hay una tienda de esas que abren las 24 horas. Era una de esas noches tranquilas y calurosas de Veracruz. Aunque en el pabellón había frío por el aire acondicionado, afuera estaban a 25 o 30 grados. Crucé la avenida 20 de noviembre. Todo era soledad. Unas pocas personas durmiendo a las afueras del hospital, pues no les permitieron quedarse con sus pacientes al interior. Solo podía pensar en la tristeza de sus rostros al verlos. Así que saludé. Buenos días. Y seguí de largo. Llegué al autoservicio y pedí una cajetilla y un encendedor, un refresco de cola, unas galletas de chocolate. Me quedé afuera del hospital 20 minutos que me duraban un par de cigarrillos, y así podría aclarar un poco mi mente. De regreso pasé al expendio de café. Subí uno para mí y otro para la madre de la chica en el extremo del pasillo. Con cautela subí las escaleras, pensando en que cada piso se veía igual que el anterior. Segundo piso, y seguramente muy idéntico al siguiente. Tercer piso. Y eso me abrumaba. Sentía terror de pensar que podría doblar en el siguiente piso y al ver el letrero dijera: segundo piso de nuevo. Esas cosas pasan, ¿no? Mis temores raros y un poco elaborados no eran nada comparado a lo que estaba a unos segundos de vivir. Quinto piso. Doblé a la izquierda ese pasillo de no más de 5 metros y de nuevo a la izquierda. Vi a la señora sentada, le ofrecí el café. Lo aceptó y preguntó por la salud de mi padre. Me comentó lo trágico del fallecimiento del anciano, cosa que yo no sabía, aunque viendo su estado y su avanzada edad, no era algo sorprendente. Y luego lo supe. Mi papá tampoco sabía de ese fallecimiento. Tan pronto me senté a su lado junto a la cama que ocupó el ahora difunto, de la cual me separaba escaso medio metro y una cortina blanca, mi padre comentó: acabo de escuchar que el señor de junto tiene dificultades para ir al baño. Por favor, apóyalo. Creo que no tiene compañía hoy. Mi sangre se heló. Sentí como se me hacía un nudo en la garganta. El hombre era el último junto a la ventana. No pudo ser alguien, porque no había siguiente cama. Me reservé a decirle a mi padre que llamaría a una enfermera, y en cuanto se durmió, me alejé de esa cama y esperé a mi relevo en la sala de espera. Después del incidente del anciano pasaron varias semanas en relativa calma, con algunos sucesos explicables, aunque no menos raros. Ya entrando noviembre, Veracruz es como cualquier lugar otoñal. El viento fuerte del norte hacía sonar su fuerza contra las ventanas de cristal del pabellón. El aire silbaba entre el complejo de 3 edificios que es el hospital. Me mantenía despierto. Nunca falta la persona que te platica de la planchada, la enfermera que anda por uno y otro hospital, cuidando enfermos solitarios y despertando familiares que no hacían una guardia vigilante. Buscaba en mi teléfono algo en que entretenerme, pero era inútil. Facebook no tenía algo interesante.
Era ya muy avanzada la madrugada de aquel lunes y había sido un turno intenso para los doctores y enfermeras. Bajaron muchos pacientes por radiografías y demás. En algún punto el movimiento paró y me sentí solo al ver que tanto las personas internadas como sus acompañantes dormían profundamente. Opté por un cigarro para despertar un poco. Al acercarme al pasillo del corredor, el miedo me abrumaba, como cualquiera que deambula por un hospital de madrugada, supongo. Uno no sabe qué encontrará y es tanta y tan grande la superstición, tantas leyendas, historias. La simple idea de todas las personas junto con sus tristes y trágicas historias de muerte. Apresuré el paso. La última puerta antes del pasillo de los elevadores estaba entreabierta. A esas horas la mente te juega ciertas bromas pesadas. Parecía que un poco más de luz de la que acostumbraba a alumbrar la penumbra en esos sanitarios se cernía. Pasé casi corriendo por ahí, sudando frío. Alcancé el elevador de la persona que acababa de doblar a la derecha sobre el pasillo y que en más de una ocasión había visto en esas largas veladas. Bajé los 5 pisos y caminé a la salida. La señorita que estaba esta noche me hizo la plática antes de salir. Era la guardia. Le ofrecí un cigarrillo y saliendo un poco de su cubículo de recepción, salimos a la rampa para fumar. En sus propias palabras, nadie entra ni sale a esta hora sino para fumar o con los pies por delante. El aire fresco y con olor a sal inundaba mis pulmones junto al humo y platicamos de banalidades y cosas que no recuerdo. Después de un rato me di cuenta que estaba a punto de hacer su recorrido la enfermera y tenía que estar pendiente de que todo estuviera bien. Me despedí de la guardia y caminé por ese pasillo. No me percaté de que no había visto una sola alma de regreso a los elevadores. Y nunca fue tan correcto como esa noche usar la palabra alma. Ya llegando a los elevadores que frente a las escaleras de lúgubres en forma de caracol aguardaban impacientes, por fatiga de subir esos 5 niveles caminando y por evitar tentar a lo que sea que hubiera guardado en esos escalones para asustarme. Y un poco por comodidad, tomé el ascensor. Por la hora era fácil intuir que nadie estaba en él. Mi sorpresa fue que al abrirse las puertas había un tripulante. Un hombre calvo, de estatura media y mirada perdida. Con cara de enfermo. Usaba bata de paciente. 20.000 cosas pasaron por mi cabeza, cada una más macabra que la anterior. Por educación y algo que creo fue piloto automático, entré. Dije buenos días. Él se mantuvo en ese silencio característico de los muertos. Y al seleccionar el piso al que me dirigía, me percaté que no estaba seleccionado ninguno anterior. Vi cómo mi oportunidad de huir se escapaba con el cerrar de las puertas. Él no se movió. Me parecía que ni siquiera respiraba y yo no tenía el valor de voltear. La fracción de minutos que tardé en llegar al 5.º piso se prolongó tanto como es posible. La luz del elevador bajó por un momento y en un instante vi el avanzar vertiginoso. 2, 3. Yo rogaba que alguien más lo abordara, que se abriera la puerta y bajar de inmediato. Estaba petrificado. 4, 5. Las puertas no terminaban de abrirse bien cuando salí disparado, sin decir ni una sola palabra. Y es ahí donde la razón comenzó a actuar, y eso que yo evitaba ocurrió. Pasó por mi mente la idea de que era un enfermo desorientado, quizás alguien sedado o extraviado, que llevaba ya un rato encerrado en el elevador. Escuché que se cerraron las puertas y pensé en ayudarle. Volví. Oprimí el botón del elevador 15 segundos. Después las puertas se abrieron.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El hombre de la mirada fija, aquel al que yo estaba cercano hace unos cuantos segundos, ya no estaba ahí. No pudo bajar en tan poco tiempo. Las puertas solo se habían cerrado y vuelto a abrir. Entonces entendí lo que ocurrió. Tomé el elevador con alguien que no tenía que estar ahí. No esperé nada más. Quizás lo siguiente me mataría de un infarto. Di media vuelta y tan rápido como pude llegué al pasillo donde vi a una señora sentada con un libro en las manos. Ella solo me volteó a ver. Su mirada me dio a entender mucho. Basta con decir que no usé más ese elevador durante la noche. Ni una sola vez. Y que ella la encontré en las escaleras de subida o bajada más de una ocasión. Hola amigos de Pueblos y Leyendas, les agradecemos que nos acompañen en esta nueva emisión. Los invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho y a enviarnos sus historias al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Además les recordamos que también nos pueden encontrar en Facebook y TikTok. Aparecemos como Pueblos y Leyendas. El contenido que compartimos ahí es diferente al que encuentran aquí en el canal. Pasemos a nuestra siguiente historia. Hola Pueblos y Leyendas, espero se encuentren muy bien. Llevo aproximadamente 3 meses siguiendo el canal y esta vez me gustaría contar un relato que me contó un amigo. Esto sucedió en la ciudad de Puebla, de donde soy originario. Para los que conozcan sabrán que hay un hospital que tuvo que ser abandonado después de un temblor. Es el Hospital de San Alejandro. Un amigo, del cual no revelaré su nombre porque aún labora en el lugar como velador, me contó que un día, haciendo uno de sus rondines de madrugada, le notificaron que tenía que recorrer esta vez el salón que alguna vez funcionó como morgue. Él dice que aterrado por las historias que le habían contado los otros veladores, se negaba a ir solo. Pero al cabo de unos minutos terminaron por convencerlo de que no pasaría nada. Así bien, tomó su linterna y se puso a dar el recorrido por la planta baja, donde dice que todo transcurrió con normalidad hasta llegar a la morgue, donde después de entrar, me cuenta, sintió un frío que le caló hasta los huesos. Él se disponía a salir, pero se percató de algo sumamente extraño. Las mesas que aún quedan dentro de la sala estaban mojadas, como si alguien hubiera tomado un bote de agua y las hubiera mojado. Entonces fue cuando escuchó la voz de una pequeña niña en el pasillo de salida. La niña le decía que saliera a jugar con ella, pero a medida que esta niña se acercaba, su voz se empezó a tornar de un modo cavernosa. Fue cuando, muerto de miedo, pero con la intención de que lo que estaba afuera se alejara, comenzó a hacer ruido en las mesas. Con la lámpara en mano salió y al final del pasillo vio lo que nadie desearía ver. Una figura de 2 metros. Él asegura que tenía unos rasgos como de perro parado en sus 2 patas traseras, que a la vez que caminaba hacia una de las salas contiguas, lanzó un alarido diciendo: "Te espero las siguientes noches". Fue cuando, muerto de miedo, salió corriendo hacia la caseta de vigilancia y les contó a sus compañeros lo ocurrido. Y ellos, un poco incrédulos, pero algo inquietos porque dicen que mientras ellos hacían los recorridos en las zonas que les correspondían a cada uno, pudieron sentir e incluso escuchar la voz de una pequeña que los invitaba a salir a jugar con ella. Él dice que desde ese día ya nadie hace los recorridos solos. Siempre van 2 o 3 veladores a hacer los recorridos de noche y por ningún motivo entran a la que fuera la morgue después de las 7. Gracias por leerme. Hola familia Pueblos y Leyendas.
En el 90 mi esposa se sintió mal y la traje de urgencia del hospital de Santa Lucía. La checaron y determinaron cirugía urgente. La internaron como a las 2 de la tarde y a las 3 le practicaron la cirugía. Salió de quirófano como a las 5:30. De ahí la subieron a cuarto a reponerse. Llegó la familia a visitarla y a las 8 dieron la orden de retirada y todos para afuera. Ya en servicio social pidieron que se quedara alguien a cuidar a la enferma. Por votación unánime me eligieron. Fui a casa por chamarra, cobija y una tele para no sentir pesada la noche. De regreso subí a la habitación. Refiero que estaba en el tercer piso, hasta el fondo del pasillo, y no había más pacientes en ese piso. Como a las 9 llegó la enfermera, le hizo la revisión y me dijo que a las 12 la checaba de nuevo. Me acomodé en el sillón, prendí mi tele y la empecé a ver. De pronto el sueño me comenzó a vencer. Empecé a dormitar. Cuando se escuchó en el baño que alguien se sentó en la taza y le jaló la palanca. Hasta se oyó cómo caía el agua. Me levanto a ver y nadie. Cuando salgo del baño digo, jálale bien, no seas puerco. Volví a acomodarme donde estaba y a los 5 minutos lo mismo. Pero también tosieron 2 veces. Me asomé al baño y nada. Entonces pensé que era del cuarto siguiente. Salí al pasillo para ver el otro cuarto y no había nadie. Todo oscuro. Voy de regreso y veo las escaleras y venía caminando una monja con una charola en las manos. Me detengo. Ella caminaba en dirección a mí, pero de pronto se metió en un cuarto a la mitad del pasillo. Yo regresé a la habitación donde estaba mi esposa y seguí viendo la tele. Como a los 10 minutos comienzan a llorar en el cuarto de enfrente. Vuelvo a levantarme y abro la puerta. Veo que hay luz en ese cuarto. Escucho que siguen llorando. Quiero entrar, pero no lo hago porque pensé que se iban a molestar si es que había alguien. Voy al segundo piso corriendo y encuentro a una enfermera. Le indico que una mujer está llorando mucho enfrente de mi cuarto. Me ve y me pregunta de cuál estoy hablando. Le dije el número y contesta, no hay nadie más que nosotros. Pero hay luz en ese cuarto, repliqué. No hay nadie, señor. Pero vamos. Subo tras ella y al llegar, no hay luz ni nadie en ese cuarto. Entra al mío y checa a mi esposa y determina que está bien. Se retira y dice que cualquier cosa tocará el timbre. Seguí en el sillón, que para la de malas estaba más incómodo que el suelo. Ya estaba dormitando cuando oí pasos apresurados en el pasillo, como de varias personas. Salí a ver y vi varias monjas yendo a la escalera. Cierro la puerta y me vuelvo a acomodar. A las 12:30 llegó otra enfermera y checó a mi esposa. Ya la checó la otra señorita, le dije. Ella me miró extrañada. ¿Cuál otra? Solo estoy yo de guardia, contestó. Ya no dije nada y me quedé parado junto a la cama. Ya que terminó, me dijo que venía a las 6. Si había algo, le tocara el timbre. Cuando salió, puse el escalón que está a un lado de la cama, atorando la puerta, y empujo un poco a mi esposa y me acosté junto a ella. Cuando desperté ya eran las 7. Me levanté y quité el escalón de la puerta porque a lo mejor la enfermera fue a las 6 y no pudo entrar, y me iban a regañar. Acababa de quitarlo cuando llegó la enfermera y volvió a checar a mi esposa. A las 8 llegó mi suegra y se quedó con ella. Fui a la casa de mi madre a bañarme y dormir un rato.
Ahí con mi mamá le comenté de las monjas y me dijo que sí. Ahí las monjas hacían el papel de enfermeras, pero antes del terremoto las sacaron y metieron enfermeras de profesión. Ya no le dije nada, me fui a dormir. En la tarde volví al hospital y en el privado de enfermeras les pregunté por la primera enfermera que fui a ver la noche anterior. Me pidieron que la describiera y al hacerlo una de ellas dijo: no puede ser. Dicen que ella murió en el terremoto. Cuando comenzó a temblar, ella estaba en el segundo piso. Corrió y una lámpara del techo le cayó encima. Le rompió el cuello. Bueno, ¿y las monjas?, pregunté. Las monjas se fueron medio año antes, pero no se preocupe, no hacen daño. Nada más se ven sus almas paseando por el hospital. Muchas gracias por llegar al final. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Que tengan buena noche, dulces sueños. Antes de apagar la luz, les sugiero revisar debajo de la cama. Y por último, no olviden cerrar la puerta.